Bienvenidos amigos a esta reflexión del día de hoy. Saludo fraterno y cordial a todos los que nos ven en este día tan especial. Hoy vamos a reflexionar con la palabra de Dios, un consejo que les voy a dar práctico a ustedes. ¿Les gusta escuchar la palabra de Dios? No cojan la Biblia para leerla a su propia manera. No. Yo les recomendaría, y esto es una recomendación que les hago, que lean la Biblia de acuerdo al misal de la Iglesia Católica. Así se aseguran ustedes que están leyendo bien la Biblia. ¿Por qué? Porque en Mateo 28:19 Jesucristo da una orden. Dicen, vayan, hagan que todos los pueblos del mundo sean mis discípulos. Bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y enséñenles a obedecer todo lo que yo les he mandado. Por eso la Iglesia Católica, católico significa universal, se ha encargado de que el Evangelio que hoy se está predicando se lea en Roma, en China, en Rusia, en Chile, en Colombia, en Canadá, en Estados Unidos, en todas partes. La misma lectura. ¿Eso qué significa? En términos de Jesús significa que lo que ustedes enseñen, Dios va a estar con ustedes. Y por eso lo que ustedes van a estudiar en el día de hoy, Dios se complace en enseñárselos a ustedes, porque Él le está diciendo a sus discípulos que prediquen la palabra que Él les ha enseñado y enséñenles a obedecer todo lo que yo les he enseñado. Entonces, ustedes se aseguran de estudiar la Biblia correctamente. Yo, por ejemplo, me dejo guiar. Yo no necesito ir a leer la Biblia aquí, allá o acullá, porque a unos días saludaba yo a una amiga y me decía, no César, es que yo estoy leyendo la Biblia por mi propia cuenta y yo estoy entendiendo muy bien. No, cuidado, que Pedro nos advirtió eso. La Biblia o la palabra de Dios no es de libre interpretación, porque hay personas indoctas y faltas de fe que tuercen las escrituras para su propia condenación. La Biblia no se puede leer a cualquier manera y como usted considere que la debe entender. Cuidado, que la misma Biblia, voy a coger este celular que aquí está la Biblia es palabra de Dios para su salvación, pero esta misma Biblia es palabra de Dios para su propia condenación si usted tergiversea lo que está escrito. Por eso es muy peligroso leer la Biblia por su propia cuenta. Es muy peligroso. Y si usted, voy a suponer algo, usted coge un pasaje bíblico, lo lee y lo interpreta a su manera, usted se condena. Usted solito se condena. Pero si usted coge ese pasaje bíblico y lo lee y se pone a pensar qué es lo que piensa la Iglesia Católica, qué es lo que enseña la Iglesia Católica de este pasaje bíblico, entonces si usted se deja guiar por la Iglesia Católica, entonces ese pasaje bíblico le servirá para su propia salvación. Mucho cuidado. Yo ya les advertí, por ejemplo, en dos ejemplos que pongo muy claro. Juan 20, 21, 23. Jesús da el Espíritu Santo a sus discípulos y les dice, vayan, ¿cómo es que dice? Vayan, y a quienes les perdonéis los pecados, les quedan perdonados, y a quienes se los retengáis, les quedan retenidos. Ahí el Señor nos está dando muy claro una orden. Le está dando la orden a los discípulos de que vayan a perdonar pecados, y el que pida perdón por los pecados, ustedes se los perdonan en el nombre mío, por eso yo los mando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ustedes van a perdonar pecados en el nombre nuestro. Si ustedes van en el nombre de Dios, si ustedes van y le perdonan los pecados, les quedan perdonados. Pero usted lee ese pasaje bíblico, un pastor mentiroso, y dice que no, que eso son mentiras, que un sacerdote no tiene poder aquí en la tierra para perdonar pecados. Entonces ese libro, ese pasaje bíblico que era para su salvación, se convierte en su propia perdición,
porque al leerlo usted tergiversadamente, entonces usted ya no va a ir a recibir la misericordia de Dios con el perdón, sino que va a decir, yo me confieso directamente con mi Padre que está en los cielos. Entonces ese pasaje bíblico que era para su salvación se convirtió en su propia perdición. Y lo mismo pasa en la mayoría de la Biblia. La mayoría de los actos de Jesús usted los puede tergiversar y se pueden convertir en condenación para ustedes. Espero que entiendan esto. Hoy el mensaje de Dios tiene tres estados: mensaje de salvación, mensaje de condenación, o tres estados, vamos a decir: el cielo, el infierno y el purgatorio. El cielo, el infierno y el purgatorio, esos tres estados los vamos a ver reflejados en el evangelio del día de hoy. Así es que vamos a persignarnos, muchachos. Espero que escuchen la palabra de Dios y no endurezcan su corazón. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Evangelio de hoy, dice la primera lectura del libro de Ezequiel. ¿Ezequiel será? Ezequías. No, debe ser de Ezequiel. 18, 21, 28. ¿Acaso quiero yo la muerte del malvado y no que se convierta de su conducta y viva? Esa es la reflexión de hoy. Esto dice el Señor: si el malvado se convierte de todos los pecados cometidos y observa todos mis preceptos, practica el derecho y la justicia, ciertamente vivirá y no morirá. No se tendrán en cuenta los delitos cometidos. Por la justicia que ha practicado, vivirá. ¿Acaso quiero yo la muerte del malvado, oráculo del Señor Dios, y no que se convierta de su conducta y viva? Si el inocente se aparta de su inocencia y comete maldades, como las acciones detestables del malvado, ¿acaso podrá vivir? No se tendrán en cuenta sus obras justas. Por el mal que hizo y por el pecado cometido morirá. Insistís, no es justo el proceder del Señor. Escuchad, casa de Israel. ¿Es justo mi proceder? ¿No es más bien vuestro proceder el que es injusto? Cuando el inocente se aparta de su inocencia, comete la maldad y muere. Muere por la maldad que cometió. Y cuando el malvado se convierte en la maldad que hizo y practica el derecho y la justicia, él salva su propia vida. Si recapacita y se convierte de los delitos cometidos, ciertamente vivirá y no morirá. Palabra de Dios, te alabamos a ti, Señor Jesús. Para nosotros este evangelio es como una cosa toda rara, ¿cierto? Pero por un lado vemos la misericordia de Dios para el malvado. Y eso es lo que nosotros hemos venido enseñando día tras día cada vez que leemos un evangelio. Lo que más vemos por estos días en este tiempo de Cuaresma es la misericordia de Dios para perdonar al que él pide perdón. Dios es un Dios lleno de misericordia y amor, lento a la ira y a la cólera, y rico en piedad. Ahí vemos la misericordia de Dios, y por ello aquí vemos dos estados. El primero dice algo que a nosotros nos agrada mucho. Nos agrada mucho porque decimos que nosotros queremos que no le pase nada al malvado, sino que se arrepienta y regrese al camino de Dios. Esto dice el Señor: si el malvado, óigalo bien, si el malvado, esto nos gusta. A nosotros los hombres de bien nos gusta esto. Si el malvado se convierte de todos los pecados cometidos y observa todos mis preceptos, practica el derecho y la justicia, ciertamente vivirá y no morirá. No se tendrán en cuenta los delitos cometidos, por la justicia que ha practicado, vivirá. ¿Acaso quiero yo la muerte del malvado? Esto es lo que dice el Señor. El Señor quiere que todo mundo se salve, todo mundo se salve. Él no quiere que nadie muera. Él quiere que todo mundo se salve. ¿De quién depende la salvación? ¿Depende del pastor? No. ¿Depende del sacerdote? No. ¿Depende del obispo? No. ¿Depende del papa? No.
¿Depende de mi vecino? No, depende de mí, de ti. De eso depende su salvación o su condenación, de usted. Porque esto es un encuentro entre usted y Dios. De nada decirle a los pastores mentirosos, decir, vea esa iglesia católica, allá fuman, allá beben. Esos católicos idólatras tienen imágenes. Vea, esos católicos van a misa y véalos allá metidos en la cantina de la galería y allá con fufas y todas esas cosas. Vea esa iglesia católica, vea, tanto que esa señora va todos los días a misa, todos los días va a misa. Y vea, y viene acá y es una grosera, es una patán con los vecinos. ¿De qué sirve eso? Allá ellos son los que se condenan. Ese sacerdote que es un pedófilo, y yo me voy a ir a confesar con el sacerdote pedófilo. ¿Ah? Eso es un engaño. Mire, tanto que rezaba y todas esas cosas, y mire, terminó violando niños y todas esas cosas, y la justicia lo condenó. Y yo les digo, ¿y a mí qué me importa? El que se va a condenar es el sacerdote, ¿caso soy yo? Allá él con su injusticia. Y otros dirán, César, estos días me decía un caballero, César, mire la Inquisición. En los tiempos de la Inquisición, que duró como 500 años, ¿cuántos sacerdotes, obispos, cardenales condenaban por herejes a mucha gente solamente porque hacen con las tierritas? Y que si no se convertían a la iglesia católica, entonces eran herejes y los quemaban vivos y los torturaban y todas las cosas. Y yo le decía a este caballero que era testigo de Jehová, oiga, mijo, ¿y a nosotros qué nos importa eso, mijo? Esos sacerdotes, obispos, cardenales que usted me está nombrando y hasta papas que usted me está nombrando, mijo, todos ellos, no hay uno solo, uno, que se salve, a menos que se hayan arrepentido en el último minuto. Se van a condenar todos por haber cometido esa abominación contra el pueblo y contra los hombres. A nosotros, ¿qué nos importa eso? De eso depende mi condenación, de ellos depende mi salvación. No, Señor. Depende de mi encuentro con Cristo. Entonces hoy el Señor nos está diciendo que todo malvado que se convierta de la maldad que ha hecho, por eso hay tantas oportunidades en la vida hasta el último minuto. Y el último minuto tiene que ver con el pobre ladrón Dimas, que estaba ahí a la izquierda o a la derecha, póngalo donde usted quiera, de Jesucristo. Y el otro estaba al otro extremo. Y el otro le decía, no es que eres el Hijo de Dios, sálvate y sálvanos a nosotros. No es que eres el Hijo de Dios, sálvate y nos salvas a nosotros. Mientras que Dimas le decía, usted no siente miedo de lo que está pasando acá. Nosotros merecemos nuestro castigo, pero él no ha hecho nada. Y luego se dirige con voz de misericordia, de un corazón arrepentido más bien, Señor, acuérdate de mí cuando estés en el paraíso. Un hombre que se arrepintió en el último minuto de la vida de su maldad. Y aquí nos está diciendo que Él nos espera hasta el último minuto para que nos arrepintamos de toda la maldad que hayamos hecho. Y ciertamente vivirá. ¿Y qué le dijo Jesús? Hoy mismo, por lo que tú has dicho, vas a ir al reino de los cielos conmigo. Y así fue. Este Dimas se salvó porque en el último minuto se arrepintió de sus pecados. Eso es lo que a nosotros nos gusta, pero vamos con las partes que no nos gusta. Pero si el inocente se aparta de su inocencia y comete maldades, como las acciones detestables del malvado, ¿acaso podrá vivir? No se tendrán en cuenta sus obras justas. Por el mal que hizo y por el pecado cometido, morirá. Óigalo bien, esa es la parte que a nosotros no nos gusta. ¿Cómo? Yo toda la vida he hecho el bien, yo toda la vida he ido a misa, yo toda la vida he comulgado, me he confesado, y porque en el último minuto se me ocurrió pues robarme una gallina, por eso me voy a condenar. Y el Señor dice, ciertamente morirá. Ciertamente morirá, porque se robó una gallina, se apartó del camino del bien hasta el último minuto, y en el último minuto le dio
por una travesura ir a robarse una gallina porque le pareció chévere y salió el dueño de la gallina y le pegó un tiro y lo mató. Por haberse robado la gallina, dice el Señor, ciertamente morirá por haberse apartado del camino. Eso es lo que está diciendo Ezequías en este pasaje bíblico. Cuando el inocente se aparta de su inocencia, comete la maldad y muere. Muere por la maldad que cometió. Y cuando el malvado se convierte de la maldad que hizo y practica el derecho y la justicia, él salva su propia vida. Si recapacita y se convierte de los delitos cometidos, ciertamente vivirá y no morirá. ¿Es justo? ¿Es acaso el Señor injusto? Y él dice, ¿acaso soy yo el injusto? No, es usted el injusto, porque se apartó del camino del bien. ¿Para qué se alejó? ¿Por qué se fue a robar a esa gallina, hombre? Después de que iba todo bien por el camino. Es lo que hoy este pasaje bíblico nos está diciendo. Vamos a avanzar. Salmo responsorial, Salmo 129. Si llevas cuentas de los delitos, Señor, ¿quién podrá resistir? Desde lo hondo a ti grito, Señor, Señor, escucha mi voz. Estén tus oídos atentos a la voz de mi súplica. Si llevas cuenta de los delitos, Señor, ¿quién podrá resistir? Pero de ti procede el perdón, y así infundes temor. Mi alma espera en el Señor, espera en su palabra. Mi alma aguarda al Señor, más que el centinela la aurora. Aguarde Israel al Señor, como el centinela la aurora. Porque del Señor viene la misericordia, la redención copiosa, y Él redimirá a Israel de todos sus delitos. Me gusta de este pedacito, palabra de Dios. Si llevas cuentas de los delitos, Señor, ¿quién podrá resistir? ¿Quién podrá resistir? Oiga, voy a decirles porque me voy a meter. ¿Cuántos pecados cometo yo a diario? Muchos. Yo no cometo 7. Yo pienso que cometo muchos más en todo el día, cometo porque uno peca de pensamiento, palabra, obra u omisión. Y vamos a multiplicar, vamos a poner 10 pecados diarios, pongamos 10. Por 10 pecados por un año, 365, ¿sí? Sí, por 365 son 3.650 al año. Y 3.650 al año por 50 años. ¿Cuántos son? 5 por 4. 200.000 pecados al 50 años. Entonces, ¿quién va a poder llevar cuentas de tantos pecados que cometemos a diario? Recordemos qué es pecado. Pecado es desobedecer los mandatos de Dios. Eso es pecado. Desobedecer los mandatos de Dios. No matarás si yo mato, no robarás si yo robo, no hurtarás si yo, no desearás el mal al prójimo y yo se lo deseo, no calumniarás y yo lo hago, no codiciarás los bienes ajenos y uno codicia, respeta a tus padres y uno no los respeta. Muchas formas de pecar y Dios suma todos esos pecados. Dice que no, que Dios no los suma, porque Dios es un Dios. Si llevas cuenta de los delitos, Señor, ¿quién podrá resistir? Pero de ti procede el perdón y así infundes temor. Pero de ti, por eso es tan importante la misericordia de Dios en el ministerio que Él nos regaló, que es el ministerio de la reconciliación. Él, que usted vaya a un confesionario, busque al sacerdote y pida perdón por sus pecados. Y Dios le perdonará todos sus pecados, porque así lo dejó estipulado. A quienes les perdoné los pecados, les quedan perdonados. Y Dios no lleva cuenta de esos pecados. Dice que cuando un sacerdote perdona los pecados de una persona, queda limpio, más limpio que un copo de nieve, más limpio. Así es que si usted todavía duda de esto, se va a condenar. Pero si usted utiliza la misericordia de Dios para su salvación, usted se salva, porque Dios es lleno de misericordia y amor por todos los que piden perdón.
solo por los que piden perdón por sus pecados. Recordemos los dos ladrones. Uno lo tentó a Dios y vinieron unos gallinazos y le arrancaron los ojos por su maldad. Y el otro, Dimas, se arrepintió. Entonces tenga en cuenta de que Dios es misericordioso solo con el que se arrepiente. Vamos a leer el Evangelio, que es hermoso. Mateo 5, 20, 26. Vete primero a reconciliarte con tu hermano. Aquí hay muchas cosas para debatir, muchas cosas para sacar. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: si vuestra justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Habéis oído que se dijo a los antiguos: no matarás, y el que mate será reo de juicio. Pero yo os digo, todo el que se deja llevar de la cólera contra su hermano será procesado. Y si uno llama a su hermano imbécil, tendrá que comparecer ante el Sanedrín. Y si lo llama necio, merece la condena del Gena del juego. Por tanto, si cuando vas a presentar tu ofrenda sobre el altar, te acuerdas allí mismo de que tu hermano tiene quejas contra ti, deja allí tu ofrenda ante el altar y vete primero a reconciliarte con tu hermano. Y entonces vuelve a presentar tu ofrenda. Con el que te pone pleito, procura arreglarte enseguida, mientras vais todavía de camino. No sea que te entregue al juez y el juez al alguacil y te metan en la cárcel. En verdad te digo que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último céntimo. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Vamos a analizar, a escudriñar esta palabra de Dios despacio. Habéis oído que se dijo a los antiguos: no matarás. Ese no matarás hace parte, si no estoy mal, es el 5º mandamiento de la ley de Dios cuando se la entregó en tablas de piedra a Moisés. No matarás. Y entonces hace parte de los 10 mandamientos. Para el Antiguo Testamento, para los que vivían en esa antigüedad, esos 10 mandamientos eran importantes. Pero luego viene algo que yo no sabía. Y ahora, si ustedes no lo sabían, yo se los voy a enseñar, porque yo lo aprendí. Y es que los 10 mandamientos hacen parte del Antiguo Testamento. Los 10 mandamientos son parte del Antiguo Testamento. Ya no son parte del Nuevo Testamento, sino que los 10 mandamientos nos muestran el pecado que cometemos a diario. No matarás, amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser. Y bueno, y encontrarán los 10 mandamientos del Antiguo Testamento para que usted los tenga muy en cuenta, pero no hacen parte de los mandamientos de Jesucristo. Jesucristo dice, Él ha dejado unos nuevos mandamientos. Por eso es que aquí nos aparece un nuevo mandamiento. Ya no es el de no matarás, sino que ahorita es mucho más estricto. El mandamiento de Cristo es mucho más estricto que el del antiguo. ¿Y por qué lo digo? Por esto. Si vuestra justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Anteriormente, los fariseos y saduceos se dejaban guiar por la ley de los 10 mandamientos, que era la ley moral. Los 10 mandamientos dicen no matar, bueno, entonces yo no mato. No robar, bueno, entonces yo no robo. No fornicar, bueno, entonces yo no fornico. No honrar a padre y madre, bueno, entonces yo honro a padre y madre. Entonces dice la ley que ya no es así. Jesucristo dice, no, ya no se trata de eso. Si ustedes no son mejores que los fariseos y los saduceos que se apegaron a esa ley y vivieron bajo esa ley, ustedes no van a llegar al reino de los cielos. Deben ser mejores que ellos. Por eso es que Jesucristo nos da unos nuevos mandamientos. Y dice, anteriormente era no matar. Ahora yo les digo, mire que es el mismo Dios, Jesucristo hablando. Ahora yo les digo. ¿Y qué nos dice? Que el que se ponga o se enoje con uno de sus hermanos, y sus hermanos es mi vecino, o mi hermano, o mi primo, o mi sobrino, o mi abuelo, o mi tía, o mi tío, o mi pariente, el que se enoje solamente con uno de sus hermanos, más le vale
que vaya y se ponga a paz y salvo con él. Por eso está diciendo esto aquí. Habéis oído que se dijo a los antiguos, no matarás, y el que mate será reo de juicio. Pero yo os digo, todo el que se deja llevar de la cólera contra su hermano será procesado, y si uno llama a su hermano imbécil tendrá que comparecer ante el Sanedrín, y si lo llama necio merece la condena del Jena. O sea que esto tiene que ver con otro tema que se llama el perdón. Si perdonamos a los que nos ofenden, Dios nos perdonará a nosotros. Si nosotros no perdonamos a los que nos ofenden, Dios no nos perdonará a nosotros. Y dice, iremos al juicio de Jena. Por tanto, y aquí viene el tercer estado que yo les dije al principio. El tercer estado es el purgatorio. El purgatorio. Por tanto, y aquí está escrito el purgatorio. Este es el purgatorio. Por tanto, si cuando vais a presentar su ofrenda sobre el altar, te acuerdas allí mismo de que tu hermano, tiene quejas contra ti, deja allí tu ofrenda ante el altar y vete primero a reconciliarte con tu hermano y entonces vuelve a presentar tu ofrenda. Aquí viene el purgatorio. Con el que te pone pleito, procura arreglarte enseguida. Con el que te pone pleito, procura arreglarte enseguida, mientras vais todavía de camino. Si usted tiene una dificultad con un vecino, con una persona, y estás en pecado, procure arreglarse enseguida. Aquí es donde vamos a hablar de la misericordia de Dios a través del perdón. La misericordia de Dios a través del perdón. Si usted va y perdona a los que te ofenden, Dios les va a perdonar. Pero si usted no pide perdón, ni perdona a los que te ofenden, ni es lo que le va a pasar. No sea que te entreguen al juez. Mientras vais todavía de camino, mientras estemos en esta vida, mientras estemos en este tiempo y nosotros no perdonamos, mire lo que nos va a pasar. Pasamos a la muerte y la muerte nos va a decir, y el juez al alguacil, y te meterán en la cárcel. Para nosotros los católicos nos han enseñado, de acuerdo a la doctrina de Jesucristo, que esto quiere decir que la cárcel es donde uno va a purgar las penas. La cárcel es un sitio donde uno va a purgar las penas. Y esa cárcel es el purgatorio. ¿Quién lo está diciendo? El mismo Jesucristo. Cuando los protestantes dicen, ¿y dónde está el purgatorio? Yo no lo veo. Aquí está. Aquí está escrito con palabras del mismo Jesucristo. Y el juez, no sea que te entregue al juez y el juez al alguacil y te metan en el purgatorio, en la cárcel. Y mire lo que va a pasar, por eso dicen que es el purgatorio y no es el infierno. En verdad te digo que no saldrás de allí hasta. Si dice que no saldrás de allí hasta, quiere decir que sí puedes salir. Que hay una condición, sí, pero que sí puedes salir de ahí, de ese sitio, hasta que hayas pagado el último céntimo. Cuando una persona muere y muere en pecado, dice, morirá. Entonces ahorita les ponía el ejemplo del que se robó una gallina siendo bueno, toda la vida bueno, y se le dio por robarse una gallina, cometió un pecado. Pero dice acá, si no se arrepintió y no alcanzó a arrepentirse de ese pecado, porque no hubo un sacerdote cerca para que le perdonara ese pecado, porque a él lo mataron antes de pedir perdón, ese hombre morirá. Va a donde el juez, que es Dios, y Dios lo meterá en la cárcel. Y dice aquí que de allí no saldrá hasta que no haya pagado hasta la última pluma de esa gallina. Hasta la última pluma de esa gallina debe pagarle en el purgatorio con fuego, porque al cielo no entran almas que no estén puras. Y en el fuego se acrisolará el pecado de esa persona y a través de nuestras oraciones podremos sacarlo de allí y llevarlo a la vida eterna. Por eso es tan importante la oración por los difuntos, porque el Señor hoy nos está mostrando que una persona que no ha cometido un pecado, y está escrito, es que esto que estoy diciendo ahora no es que yo me lo invente, está escrito en varias partes. Una persona que haya cometido un pecado que no sea de muerte, orarás por él y Dios le salvará. Una persona que no ha pecado un pecado de muerte, Dios
Usted orará por él y Dios le dará vida. Pero una persona que haya cometido un pecado de muerte, ya no hay forma de orar por él. Porque ya una persona que haya cometido un pecado de muerte irá derechito al infierno. Espero que hayan entendido todo este mensaje. Si alguna persona dice, César, venga, discutamos sobre este tema, hágale, mi hijo, hágale, porque yo me sé muchos pasajes bíblicos sobre el tema del día de hoy. Que Dios te bendiga, que Dios nos bendiga donde quiera que todos estemos.